Hola a todos, yo soy el doctor García y quiero darles la bienvenida a este cuarto módulo de nuestro curso de Medicina de Estilo de Vida. El tema va a ser obesidad y en este módulo vamos a revisar un cambio de paradigma que está ocurriendo en la comprensión de esta enfermedad y a partir de este nuevo paradigma ver qué es lo que podemos ofrecer a nuestros pacientes. El potencial para desarrollar obesidad probablemente sea parte consustancial de la condición humana. Hay momentos de la vida en los cuales un aumento de peso es indispensable, como antes de la menarca y en el embarazo. También es muy probable que el potencial de desarrollar obesidad sea el precio a pagar para disponer de sistemas de acumulación de energía, los cuales han sido muy útiles en una especie que ha vivido sin excesos alimentarios o sin disponibilidad de exceso de alimentos a lo largo del 99% de nuestra historia. También sabemos que la obesidad ha sido vista con muy diferentes ojos a lo largo de la historia. Desde los griegos clásicos, que la consideraban un poco menos que pecaminosa y aconsejaban vomitar para evitarla, hasta personajes de la historia que parecen haber estado muy orgullosos de su abultado vientre. En este cuadro se comparan diferentes índices antropométricos como el índice de masa corporal, el porcentaje de personas con obesidad y la grasa corporal total entre la población norteamericana actual y un promedio de cazadores-recolectores. Ustedes pueden ver que el índice de masa corporal de los cazadores-recolectores es de 24 para mujeres, 23 para hombres, que son más o menos las cifras que las compañías de seguro consideran como las más seguras. Y el porcentaje de obesos, que ronda algo más del 40% en la población americana, apenas llega al 4,5% entre las mujeres de cazadores-recolectores y apenas supera el 1% entre los varones, entre los hombres de cazadores-recolectores. Esto quiere decir, desde un ángulo, que siempre ha existido obesidad y que aún en poblaciones de cazadores-recolectores existe la obesidad. La diferencia es la cantidad, la proporción. Y tratándose de un problema muy, entre comillas, menor, es lógico que las explicaciones no fueran demasiado exigidas, ¿no? Para un problema pequeño alcanzaba con una explicación sencilla, por lo menos a nivel social. Básicamente se basaban en esta ecuación donde dice que la energía acumulada es igual a la energía que uno incorpora, le hace cuánto uno come, menos la energía quemada, esto es decir, cuánto ejercicio uno hace. El corolario era sencillo: si comemos más de lo que quemamos, pues engordamos. Y esta explicación tiene, muy entre comillas, el mérito de que pone toda la responsabilidad en la persona obesa. Y a su vez se deriva un tratamiento extremadamente sencillo: coma menos y haga más ejercicio. Como además estas dos conductas de comer de más y hacer poco ejercicio se superponen con dos pecados capitales, la gula y la pereza, se producía muy poco interés para incluir estos temas dentro de la agenda médica. Como muestra un botón en el famoso libro de William Osler de principios del siglo XX, considerado el libro de cabecera por muchas generaciones de médicos, la obesidad, o corpulencia como se la llamaba en esa época, merita apenas una carilla y media. Pero las cosas iban a cambiar e iban a cambiar en forma dramática. A partir de los años 70 del siglo pasado, el porcentaje de personas que padece de obesidad se empieza a incrementar en forma continua y sostenida hasta llegar a valores que nadie esperaba. Hoy por hoy tenemos valores que en algunos estados de Estados Unidos superan el 40% y creo que me quedo bastante corto. En nuestro país tenemos 30% de obesos y 30% de personas con sobrepeso. Esto además sobrecarga los sistemas de salud, puesto que, como todos sabemos, la obesidad, sobrepeso incrementan la incidencia de enfermedades como la diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, numerosos cánceres, deterioro cognitivo, etcétera, etcétera.
Y todo este escenario constituye hoy la mayor carga de salud que enfrenta el mundo. No tenemos información absolutamente precisa de cuál era la disponibilidad de calorías antes del siglo XX, pero algunos registros históricos sí permiten estimarla con bastante precisión en lo que toca a los países centrales: Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. En el año 1850, fíjense que un país como Francia no llegaba a las 2.000 calorías por persona, y Estados Unidos, Inglaterra y Alemania estaban apenas arriba de las 2.000 calorías por persona. Todo lo contrario, en el año 2018, lo ven a la derecha, aquellos países que acabamos de mencionar ahora disponen de ampliamente más de 3.000 o 3.500 calorías por persona, y muchísimos países que se han ido sumando al registro disponen hoy de cómodos más de 3.000 calorías por persona. Y si vemos ahora los datos en una perspectiva no histórica, haciendo un corte en un solo punto, en el año 2013, vemos una linealidad absoluta entre el eje horizontal, que marca las calorías disponibles que van aumentando, contra el eje vertical, que muestra el porcentaje de obesidad. Simplemente, a medida que van aumentando la disponibilidad de calorías en los diferentes países, nos encontramos con un aumento del porcentaje de obesidad. Algunos se desvían un poco más por cuestiones que son interesantes, pero que no nos competen ahora. Pero la relación es lineal y muy, muy clara. También tiene interés notar el círculo gris que van a ver en el centro, que describe al total de la población humana y muestra cómo la disponibilidad de calorías para el total de la población es de más de 2.800, posiblemente alrededor de 3.000 calorías por individuo hoy en el planeta, lo cual es mucho más de lo que necesitamos, porque la mayor parte de nosotros requerimos entre 2.000 y 2.500 calorías los adultos. En una primera instancia, entonces, parecería como que la respuesta es muy simple: disponemos de tantas comidas que muchísimos nos hemos vuelto gordos, así de fácil. Sin embargo, existe bastante evidencia de que no es la disponibilidad de comida solamente, sino que la calidad de la comida tiene mucho que ver. Y esto lo vamos a ver como nuestra primer pregunta, nuestro primer problema a resolver. Luego abordaremos cuáles son los mecanismos que generan obesidad y que dificultan su tratamiento en un nivel individual. Luego vamos a ver rápidamente si la obesidad es toda igual o si existen diferentes fenotipos. Y por último abordaremos la pregunta de qué le podemos ofrecer al paciente a partir de este paradigma que vamos a explorar. Nuestra primera pregunta, entonces, puede sonar un poco, casi diría, ingenua, ¿no? Es decir, ¿la obesidad se debe a que disponemos de mucha comida? Sin embargo, vamos a los detalles. Este es un estudio en el cual se le ofreció a dos grupos de personas dos planes de alimentación diferentes. Podían comer la cantidad que deseasen, pero en uno casi toda la comida era ultraprocesada, y ustedes saben bien lo que es eso, y en la otra era comida no procesada. Las personas, los participantes, podían comer lo que deseasen, y después los que estaban en el primer grupo pasaban al segundo grupo, y viceversa. Esto es lo que se llama un diseño crossover, que aumenta mucho el poder estadístico de los estudios. O sea, los hace mucho más efectivos con menos pacientes. Y lo que se observó es que cuando se dejaba a las personas comer libremente, aquellos a los cuales se le ofrecía comida ultraprocesada, espontáneamente comían alrededor de 500 calorías más que aquellos que comían comidas no procesadas. Conclusión: la comida ultraprocesada nos lleva a comer más por una serie de mecanismos. Otra fuente de datos invalorable, como veíamos en la clase anterior, es el estudio de los adventistas. Y acá se ve que a medida que aumenta el porcentaje de vegetarianismo, por así decir, hasta llegar a los veganos, va disminuyendo el índice de masa corporal. Tomen en cuenta que estos son todos adultos. Entonces, observemos que
índice de masa corporal promedio de las personas que son veganas en esta cohorte es de 23, o sea, es excelente. Y a medida que van despegándose del veganismo y yendo hacia una dieta más omnívora, llegan a tener un índice de masa corporal de 28, que sigue estando por debajo del índice de masa corporal promedio de Estados Unidos, ¿sí? Pero que está a 5 puntos de índice de masa corporal de diferencia de los veganos. Esto significa que la abundancia o la disponibilidad de alimentos, la cual ciertamente estuvo presente para toda esta cohorte, no es necesariamente una causa de obesidad. Claro, estas son personas que eligen lo que comen, que discriminan lo que comen y que tienen toda una filosofía de la alimentación. Estos datos nos permiten pensar entonces que si bien la abundancia de alimento, la abundancia de calorías disponibles nos ponen en riesgo de obesidad, lo cual es lógico, porque venimos de una especie que ha pasado la mayor parte de su existencia al borde del hambre, esto no tiene que ocurrir en forma necesaria. Pareciera ser que una alimentación consciente, no digo necesariamente vegana, pero una alimentación consciente y sobre todo el evitar los alimentos ultraprocesados que, como vemos, tienen la capacidad de hacernos comer de más porque bypassean mecanismos de saciedad, podría darnos lo mejor de dos mundos: una buena alimentación, una prolongación de la expectativa de vida, una mitigación o eventualmente erradicación del hambre, sin incurrir por ello en la enfermedad obesidad con todas sus consecuencias. Vamos a abordar entonces la segunda pregunta. ¿Cuál es el mecanismo, yo diría que a nivel personal, a nivel individual, nos conduce a la obesidad? Este es un tema al cual se le han dedicado billones de dólares en investigación. Y toda esta investigación ha generado un cambio absoluto del paradigma que teníamos antes, el paradigma, si ustedes quieren, termodinámico, que el problema era comer mucho y hacer poco ejercicio. Y vamos a ver cómo es esto. La observación inicial que tenemos que tener en cuenta es que nuestra capacidad de mantener nuestro peso estable es muy buena. Fíjense que la mayoría de nosotros, año a año, tenemos el mismo peso. Puede ser que después del parto o con una década vayamos aumentando de a poco, pero la mayor parte de las personas va a tener el mismo peso o poco más o menos año a año. Sin embargo, la variación de la ingesta calórica día a día puede alcanzar hasta un 30%, va de un 20 a 30%. Quiere decir que tiene que haber un administrador extraordinario dentro de nuestro organismo que sea capaz de balancear nuestro apetito para hacer que al cabo de un periodo prolongado nuestro peso sea el mismo. Esto remite a un tema apasionante que es cuál es la verdadera función del cerebro desde un punto de vista muy evolutivo, muy básico. Y siguiendo a una autora que me encanta, que se llama Lisa Barnett Feldman, que es una investigadora de las emociones, el concepto es que el cerebro, en realidad, es un administrador de energía. Todo lo que hace es tratar de que nunca nos falte energía, pero tampoco de que nos sobre. Es un gran administrador energético. Es el cerebro el que nos dice, ahora vamos a comer más, y entonces nos hace sentir apetito, y es el cerebro el que de repente nos dice, ya no quiero comer más, y entonces comidas que de otra manera serían muy apetitosas, de repente nos producen rechazo. Este es el mecanismo. ¿Cómo hace el cerebro para regular la ingesta con tantísima precisión? Bueno, en primer lugar, necesita información. Y esta información, y esto es parte de toda esta revolución en el conocimiento del manejo del peso que se ha producido en los últimos años, esta información, decía, es proporcionada en buena medida por el tubo digestivo a través de una serie de hormonas y a través del nervio vago, que es aquel nervio que recorre todo el organismo visceral, por así decir. Es proporcionada importantísimamente por el tejido adiposo. Es proporcionada por la microbiota intestinal, un jugador absolutamente nuevo y revolucionario.
Y es proporcionada también por la cultura y por la educación y por los hábitos. O sea que el problema del mantenimiento del peso alcanza una enorme complejidad que vamos a ir desglosando un poquitito. Hablábamos entonces de una disminución de la tasa metabólica basal, para ponerlo en fácil, de la energía que producimos. Fíjense en este estudio. Este es un estudio hecho a partir de los participantes de un programa de televisión muy famoso en Estados Unidos, que fue imitado en la Argentina, en los cuales se llamaba The Biggest Loser, ¿sí? Una especie de juego de palabras como sea el principal perdedor, refiriéndose a la pérdida de calorías, en los cuales se seguían una serie de personas con una serie de medidas: ejercicio, dieta, motivación, terapia cognitiva, etcétera, para que los pacientes perdieran peso. Y fueron muy exitosos en perder pesos. En promedio perdieron algo así como 58 kilos de peso. Lo que hizo el investigador principal, que es este Kevin Hall, el mismo de un estudio que ya habíamos visto, fue ir a buscarlos 6 años más tarde y medir la tasa metabólica, el metabolismo, y compararlo contra los datos que tenía de antes de iniciado el programa de televisión. Y lo que observó es que sistemáticamente todos ellos tenían una tasa metabólica más baja, esto es decir, quemaban menos calorías. Lo notable es que a pesar de que habían pasado 6 años, seguían quemando menos calorías, es decir, nunca se adaptaron al nuevo peso más bajo que tuvieron. De hecho, la absoluta mayoría de estos participantes tendieron a volver a aumentar de peso, como se ve en todos los estudios de dieta y descenso de peso. La conclusión que él pone al final de este estudio es, fíjense, por lo tanto, la pérdida de peso requiere de un combate activo y persistente contra la adaptación metabólica, la cual actúa en forma proporcional para oponerse a los esfuerzos para bajar de peso. Aclaro por si hace falta que la adaptación metabólica es precisamente este descenso de la tasa metabólica que ocurre cuando bajamos de peso. Ustedes saben que el intestino se comunica con el cerebro, por supuesto, y le manda señales de que ya está lleno, de que ya ha recibido suficientes calorías. Estas señales se producen particularmente por la ingesta de hidratos de carbono y se producen sobre todo en el intestino delgado, no así en el estómago. Lo cual es muy lógico, porque significa que ya ha habido suficiente alimento y que ya ha progresado al intestino delgado y por lo tanto el paciente o el animal o el probando o lo que sea ya está bien nutrido. Estas señales consisten en una serie de hormonas, de las cuales la más conocida es la GLP-1, actualmente por una serie de medicamentos que han aparecido, pero que en realidad son varias más. Lo interesante del tema es que cuando la persona pierde peso en condiciones controladas, en estudios muy bien hechos, con dieta, ejercicio, terapia, etcétera, etcétera, todas estas hormonas que hablan de saciedad, que le dan señales de saciedad al cerebro, disminuyen, dejando al cerebro expuesto a un mayor apetito. Pero lo que se observó en este estudio es que esta disminución de estas señales de saciedad persisten en el tiempo, de tal manera que el paciente persiste sintiendo más hambre o menos saciedad. Así que fíjense lo que le está pasando a nuestro pobre paciente. Por un lado, le acabamos de ver que le bajó la tasa metabólica, con lo cual quema menos calorías. Y por otra parte, que persisten las señales de que no está saciado, o sea, desea comer más. Un jugador fundamental en la regulación del peso a largo plazo es el adipocito, o mejor dicho, todo el tejido adiposo. No hace tantos años atrás considerábamos que el tejido adiposo era nada más que una especie de depósito de grasa que además servía como acolchonamiento y no mucho más. Hoy sabemos que el adipocito, el tejido adiposo, es un órgano endocrino que produce un sinnúmero de hormonas, adipoquinas se llaman ellas, que entre otras muchas cosas mandan señales al cerebro que regulan el nivel de apetito o saciedad en el largo plazo. Una de estas señales, acaso la más importante, es la leptina,
que es una hormona que cuando está en sangre y cuando llega al cerebro y atraviesa la barrera hematoencefálica, produce una sensación de saciedad, de no tener más hambre. En las personas obesas, los adipocitos están llenos, están hinchados, y esta cuestión mecánica parece tener mucha importancia. Pero ya sea por esta cuestión mecánica o por factores metabólicos, lo cierto es que liberan leptina como para decirle al cerebro basta, no necesito más depósitos. Sin embargo, por mecanismos complejos, el cerebro no escucha a la leptina, genera lo que se llama resistencia a la leptina, de tal manera que en sangre en los pacientes obesos los niveles de leptina son muy elevados. El paciente obeso se somete a una dieta muy agresiva, hace mucho ejercicio, etcétera, etcétera, baja de peso y al bajar de peso se achican sus adipocitos. Pero estos adipocitos que habían estado condicionados por su episodio de obesidad previo, por sus años de obesidad previos, ahora que adquieren un tamaño normal, empiezan a fabricar menos leptina, de tal manera que liberan al cerebro para sentir más apetito. Entonces, el cerebro sintiendo más apetito, a pesar de que el peso es normal, recae, genera más apetito, nos lleva a comer más y vuelve a hinchar a los adipocitos hasta el tamaño precedente. Es un poco como si el haber sido obeso, el haber sentido obesidad, hubiese seteado el nivel de liberación de leptina, lo cual a su vez condiciona la respuesta del cerebro, que busca llenar esos adipocitos hasta un nivel que no es el nivel normal, sino que es un nivel excesivo, pero que es el nivel que el paciente busca, el cuerpo del paciente busca. Fíjense entonces cómo es la situación que se va perfilando. Por el lado de la saciedad mediada por los adipocitos, el paciente quiere volver a engordar. Por el lado de las hormonas intestinales, el paciente siente que tiene hambre y quiere volver a engordar. Por el lado de la tasa metabólica, consume menos, gasta menos calorías, como si tuviera que ahorrarlas, como si le faltasen. Quiere decir que el paciente que ha bajado de peso ahora tiene el metabolismo de un desnutrido y de alguna manera su cuerpo está deseando aumentar de peso. Y este es el gran drama de la obesidad. Y esto es lo que explica que en todos los estudios de tratamiento de la obesidad veamos un descenso inicial mediado por la voluntad del paciente más el esfuerzo del equipo y demás, y que después invariablemente los pacientes van recuperando peso. Esto no quiere decir que vuelvan al peso basal. Los pacientes que se cuidan, que hacen sobre todo que hacen ejercicio toda la vida y en forma muy constante, obsesiva, y que se cuidan extremadamente con la alimentación, que abandonan la alimentación ultraprocesada y demás, no recuperan todo el peso. Consiguen permanecer típicamente un 10% más delgados, consiguen sostener esa pérdida de 10%. ¿Sí? Pero es extraordinario, casi no ocurre que una persona pierda muchos kilos y se mantenga allí abajo. Siempre van a recuperar algo porque todos estos mecanismos están complotados para llevarlo a aumentar de peso nuevamente. Pero hay más complejidad todavía. Se suma todo el tema de este nuevo jugador que es el microbioma intestinal. Posiblemente hayan escuchado o visto algún video en YouTube de estos dos ratones criados en condiciones de intestino aséptico, al cual se le hace un trasplante de materia fecal de personas delgadas y a otros ratones en iguales condiciones de materia fecal de personas obesas, y se ve que los ratones que recibieron materia fecal, o sea, flora intestinal, de personas delgadas permanecen delgados, mientras que los que recibieron materia fecal de personas obesas se vuelven masivamente obesos. Quiere decir que algún rol la flora intestinal tiene en el tema de la gestión de la obesidad. Es a través de mediadores, es a través de facilitar la absorción de sustancias calóricas. La verdad es que todo esto está en investigación, es un tema apasionante, va a ser un jugador principal
y además tiene mucho que ver con la recomendación dietaria de cuidar a esta flora intestinal a través de una alimentación muy rica en fibras, ¿sí? Probióticos y prebióticos y demás. Y sabemos que la flora intestinal de las personas obesas es diferente de la flora intestinal de las personas más delgadas. Y sabemos, sobre todo, que la flora intestinal condicionada por la alimentación occidental, le hace la alimentación en base a alimentos ultraprocesados, es mucho más pobre y mucho más tóxica, pobre en variedad y tóxica en cuanto a patogenicidad de los gérmenes que viven allí, que la dieta más variada y la dieta de los cazadores-recolectores, que no tiene más gérmenes, pero tiene muchísima más variedad de gérmenes. Entonces ahora, y después de todo este recorrido, volvemos a esa ecuación termodinámica, que por supuesto que es cierta, la energía almacenada es igual a la incorporada menos la consumida, pero que sea cierta y que sea lógica no quiere decir que agote el tema. El tema es biológico y por lo tanto la ecuación no implica causalidad. Fíjense, por ejemplo, cuanto más energía se almacena, menos energía se consume, disminución de la tasa metabólica. Cuanto más energía se consume, más tendencia hay a almacenar energía. Es decir, cuanto más baja de peso el paciente, más tendencia a almacenar más energía a través de aumento del apetito, disminución de la tasa metabólica. Y, desgracia de todas las desgracias, a menos energía incorporada, es decir, cuando me pongo a hacer dieta, más tendencia a almacenar energía, bajar la tasa metabólica, aumentar el apetito, ¿sí? Y menos energía consumida, nuevamente bajar la tasa metabólica. Quiere decir que si bien en un laboratorio esta ecuación es cierta, los términos de la ecuación juegan entre ellos para llevar a un mayor almacenamiento de energía. Quiere decir que lo que dice abajo es totalmente falso. El tratamiento no es sencillo. No alcanza con comer menos y hacer más ejercicio, porque hay todo un sistema que se está poniendo en movimiento para volver a almacenar energía, toda vez que lo saco de ese set point patológico, si se quiere, que es el sine qua non de la obesidad. Muy bien, entonces vamos a encarar ahora el enfoque terapéutico. Ahora, la clave de esto es que tengamos en cuenta lo que hemos aprendido, que el paciente tiene, por así decir, toda la biología en su contra, que todos sus sistemas de equilibrio están queriendo que vuelva a engordar. Esto desde el punto de vista individual. Y desde el punto de vista social, tener en cuenta de que tenemos todo un medio obesogénico, conocemos esto muy bien, y que lo que realmente hace falta es una educación, un cambio de valores y un cambio de hábitos. La estrategia inicial suele ser una dieta, ya sea que lo derivemos a una nutricionista o médico nutriólogo o que le indiquemos una dieta. Sin embargo, la decepción viene muy rápido porque el 99% de los pacientes, por no decir el 100%, nos va a decir que ya hicieron dieta, que ya hicieron numerosas dietas. Y acá es cuando empezamos a utilizar los conceptos que aprendimos. Las dietas, al hacernos disminuir de peso más o menos rápidamente, lo que generan va a ser disminución de la tasa metabólica y más apetito. Es decir, que las dietas resultan adversas y empeoran el fenómeno de la obesidad. No es de extrañar entonces que la tasa de éxito a 2 años de cualquier dieta sea inferior al 5%. Este estudio, publicado en el JAMA en el año 2005, compara diferentes dietas como la Atkins, Zone, Weight Watchers, Ornish, etc., en cuanto a efectividad para bajar de peso. Y lo que muestra el gráfico es que todas ellas son prácticamente igual de efectivas, pero lo que realmente hace que la persona baje de peso es que adhiera a la dieta. Es decir,
La mayor parte de las personas no adhieren a las dietas o adhieren por un tiempo breve y una vez que el pantalón les cierra, dejan de adherir a la dieta y vuelven a aumentar de peso. Si nos alejamos de las dietas de moda y tratamos de buscar la literatura más seria respecto de qué tipo de alimentación le conviene al paciente, los invito a compartir este estudio publicado en el New England en el 2008, en que se compara una dieta baja en calorías versus una dieta baja en grasas versus una dieta mediterránea, y se ve que todas resultan más o menos igual. Es decir, se baja de peso en proporción a la restricción calórica. Pero lo que se ve en la curva que tienen ahí a la derecha es que todos los pacientes vuelven a aumentar de peso, más o menos, pero todos tienden a volver a aumentar de peso por todo lo que hemos hablado hace muy poco. Este estudio, publicado en el New England en el 2008, es muy interesante. Fíjense que a la izquierda hay una fase de pérdida de peso en que los pacientes sometidos a 3 dietas diferentes, una dieta baja en grasa, una dieta mediterránea y una dieta baja en hidratos de carbono, los 3 grupos consiguen bajar de peso. Y después ingresan en la fase de mantenimiento, en la cual sorprendentemente y en contra de lo que veíamos en la diapo anterior, los 3 grupos consiguen mantener la baja de peso. Los menos exitosos son los de las dietas bajas en grasas. Y esto es lógico porque las grasas son lo más apetitoso, entonces la gente se escapa un poquitito más por ese lado. Digamos, les cuesta mantener una dieta donde no haya alguna grasa que le dé sabor, ¿no? Pero todos ellos lo consiguen. ¿Y saben por qué este grupo de pacientes consigue mantener el peso? Porque todos ellos eran trabajadores de un reactor nuclear en Israel. Y entonces no tenían la oportunidad de comer otra cosa que no fuera la dieta que les daban. ¿Cuál es el mensaje entonces? Lo que importa es la adherencia a la dieta. 2. La adherencia es muy difícil de conseguir. Se consigue, cuando uno va a hacer un estudio de esta magnitud, cuando los pacientes de alguna manera están prisioneros, no tienen la alternativa, ¿no es cierto? Sin embargo, esto no quiere decir que sea imposible bajar de peso restringiendo las calorías. Si ustedes miran con detalle el estudio, ustedes van a ver que los 3 grupos de pacientes bajaron de peso inicialmente, bruscamente, como ocurre en todos los estudios, y después, como ocurre en todos los estudios, vuelven a subir de peso. Los más favorecidos fueron los que hicieron la dieta mediterránea o la dieta más rica en grasas, sencillamente porque son más ricas. Pero el detalle está en que todos los pacientes que participaron en este estudio puntualmente, es un estudio israelí de la doctora Shai, trabajaban en un reactor nuclear y no podían comer otra cosa que aquello que se les daba. Es decir, empieza a surgir el tema principal, que es cuáles son las estrategias para mantenerse dentro de una alimentación saludable y con la restricción necesaria. Esto es mucho más importante que el tipo de alimentación que se haga, siempre y cuando hablemos de una alimentación saludable, obviamente. La búsqueda de esa dieta ideal, esa dieta en la cual una modificación de un macronutriente respecto del otro va a dar un resultado más allá de la restricción que podamos hacer, ¿sí? Es decir, predominio de hidratos de carbono, predominio de grasa, llevó a uno de los principales investigadores de este tema, Christopher Gardner, a hacer este estudio, el Diet Fits, en el cual los pacientes fueron aleatorizados a los 2 tipos de dieta, pero además fueron clasificados en base a su patrón de resistencia a la insulina. Y lo que mostró el estudio, para resumírselo, es que no hubo ninguna diferencia entre el patrón de resistencia a la insulina o el tipo de dieta. Lo único que realmente contó fue la adherencia a la restricción. Nuevamente, otro estudio, el estudio de Sachs del año 2009, mostró exactamente lo mismo. La pérdida de peso se puede lograr, no es trascendente qué modificación se haga en el sentido de más hidratos de carbono o más grasas. Esto no cuenta, lo que cuenta es la adherencia. Pero como nosotros sabemos y como nosotros hemos aprendido, el gran problema está ahí. ¿Cómo hacer para sostener la adherencia en una persona cuya tasa metabólica ha bajado, cuyo apetito ha subido y que tiene una mayor tendencia a acumular? Y que
a la cual su cerebro constantemente le está diciendo que ha comido poco. Vale la pena acá echarle una mirada a un estudio muy importante, el Look Ahead. Este es un estudio en el cual un número grande de pacientes fueron aleatorizados a los cuidados habituales o una intervención de estilo de vida, con el objeto de ver si esta intervención de estilo de vida conseguía bajar lo que en medicina se llaman puntos duros cardiovasculares, tasa de infarto, internación, insuficiencia cardíaca, etc. El estudio duró 8 años y más, y un poco más, no llegó a 9, pero debió ser interrumpido por futilidad. Esto significa ya no había ninguna chance de que continuando el estudio se lograse disminuir, para poner un ejemplo, la tasa de infartos. Sin embargo, los pacientes que recibieron la intervención de estilo de vida sostuvieron una baja de peso, como siempre con esa curva en palo de hockey. Bajan mucho al principio, después van tendiendo a aumentar un poco, pero no retornaron al peso inicial, cosa que sí ocurrió con aquellos que recibieron cuidados convencionales. El estudio tenía un problema, que es que los pacientes, merced a la medicación intensa que recibían, estaban muy sanos, es decir, tenían sobrepeso, tenían diabetes tipo 2, pero recibían gran cantidad de medicación, tanto para la diabetes como para el colesterol, con lo cual la probabilidad de detectar diferencias con estilo de vida era muy baja. No obstante lo cual, hubo un claro beneficio en los pacientes tratados con medidas de estilo de vida, aunque no se reflejase en puntos tan duros como el infarto, porque la medicación actual es muy efectiva. Ahora bien, ¿en qué consistió la intervención de estilo de vida? Bueno, consistió en un asesoramiento nutricional muy importante, en un reemplazo de algunos alimentos, esto hay que decirlo, con preparados, con actividad física, con un coaching y con participación en grupos, con mucha frecuencia y sostenido a lo largo del tiempo. Entonces uno empieza ahí a ver un poco la luz. Parecería que ser, y esto yo creo que hay que conceptualizarlo, que el paciente obeso es un paciente que tiene una enfermedad crónica. Es una enfermedad de la cual no se va a curar y para la cual hay que acompañarlo toda la vida y sostener un esfuerzo enorme, muy importante, pero factible. Y muy empoderante si uno consigue llevarlo para adelante. En algunos estudios se ha revisado cuáles eran las características que señalaban a los pacientes o que diferenciaban a los pacientes que conseguían sostener la pérdida de peso. Y siempre son las mismas. Se pesan todos los días, hacen ejercicio, llueva, truene o caigan rayos, y se vuelven obsesivos en el cuidado de su alimentación. ¿Sí? No se salen de la raya. Estas son las características que distinguen a los pacientes exitosos en bajar y mantener la baja de peso, porque saben que tienen al enemigo adentro y que no pueden bajar la guardia. Es lo mismo que el alcohólico. El alcohólico el alcohólico en remisión es aquel que nos dice: yo soy un alcohólico que hace 20 años que no bebo. El obeso tiene que tener exactamente la misma filosofía. Yo soy obeso, aunque ahora estoy delgado. Hace 20 años que me vengo cuidando con cada cosa que como, hago ejercicio, me peso todos los días a ver si me fui de balanza, etcétera, etcétera. El ser humano es un ser social, es intrínseca y esencialmente social. Todo lo que hace lo hace mejor cuando lo hace en grupo. Es por ello que el tratamiento de una enfermedad como esta, que es crónica, que es para toda la vida, que no es curable, que debe ser tratada, pero no se puede curar, no se puede erradicar, realmente es difícil de pensar que pueda tener un éxito sostenido, como se requiere, sostenido en el tiempo, si no se participa en un grupo. La participación en los grupos es fundamental en el tratamiento de la obesidad. Hay algunas herramientas que me gustaría compartir, como por ejemplo la educación, es decir, enseñarle en términos comprensibles todo esto que nosotros acabamos de ver al paciente es muy importante y lo ayuda a sacarse culpas que los pacientes invariablemente tienen. Cocinar como estilo de vida para nosotros es una herramienta muy importante. Enseñamos recetas a los pacientes, les enseñamos a cocinar y observamos que de esta manera tienen disponibilidad de comidas saludables. Se sabe muy bien que las personas que comen afuera tienden a tener un mayor peso.
Aprender a hacer las compras. Hay muchísima gente que no sabe ir a una verdulería y seleccionar alimentos. Y es mucho más común de lo que uno piensa. Aprender a leer la información nutricional de un envase. Esto es muy, muy interesante. Empezar a compartir recetas de alimentos saludables y que produzcan saciedad. Formar parte de un grupo, como lo decíamos, estar en contacto con modelos de personas que hayan conseguido bajar de peso y relaten un poco sus cuitas y sus dificultades. Todas estrategias muy, muy útiles. Por supuesto, y como se ve, esta es una tarea que un médico no sé si está capacitado para llevar a cabo. Esta es una tarea en la cual siempre debe participar, si no liderar, otros profesionales de la salud. Este es un grupo que debe estar conformado por médicos, sí, por un nutricionista, absolutamente, y por psicólogos. La psicología positiva, la terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, son otras tantas vertientes de una psicología moderna, centrada en el presente, centrada en la acción, y que son altamente eficaces y que están avaladas por evidencia científica y forman parte de las recomendaciones tanto de Canadá como de Estados Unidos como primera línea de tratamiento. Unas últimas reflexiones. Yo creo que a la persona con la enfermedad de obesidad uno tiene que ofrecerle todo este bagaje de herramientas. Creo que las indispensables son la oportunidad de formar parte de un grupo de personas afectadas de la misma enfermedad, una educación alimentaria seria y la posibilidad de recibir una terapia de cualquiera de estas modalidades. Creo que estos son los indispensables. Asimismo, perdón que me haya olvidado, un asesoramiento en actividad física. Con esto van a aparecer personas que van a poder, que van a querer hacer la inversión enorme de bajar de peso a través de un esfuerzo inicial de restricción y ejercicio y después pasar el resto de su vida comprometidos con ese esfuerzo para evitar la recaída. Y otros que no van a poder sostener esto, pero que igual van a recibir el beneficio de una alimentación saludable y el beneficio de la actividad física y de una mayor autoestima por saber que no tienen culpa y no son menos que otras personas por padecer de una enfermedad como es la obesidad. Es muy importante ajustar todos estos recursos que son caros y difíciles a las personas que lo puedan hacer, pero que cada uno reciba un beneficio en proporción a lo que puede hacer. Finalmente, quisiera decir que con alguna experiencia en esto, que siempre recuerdo las reflexiones de un psiquiatra muy importante cuando hablaba de depresión, que es que no hay una salida de la depresión única, sino que cada individuo tiene un camino para salir de la depresión. Y yo creo que con la obesidad ocurre exactamente lo mismo. Uno tiene que poner sobre la mesa todo este menú de alternativas y es con la interacción con el paciente que nos va a enseñar de qué recursos él dispone y con el aporte del equipo es que cada paciente puede encontrar ahora o quién sabe dentro de unos años su vía de superación de esta enfermedad. Nuestro enfoque, por supuesto, es un enfoque basado en la medicina del estilo de vida, pero es importante que también tengamos sobre la mesa la posibilidad de ofrecer a los pacientes estrategias más agresivas. La cirugía bariátrica, por ejemplo, es muy efectiva en pacientes seleccionados. Hay pacientes que recaen, hay pacientes que tienen severísimas complicaciones de la cirugía bariátrica, pero también hay pacientes que venían fracasando en cualquier otra modalidad, que estaban padeciendo de complicaciones de la obesidad graves, apnea del sueño no tratable, diabetes, etc., y que vieron su vida radicalmente cambiada por la cirugía bariátrica. Esto no hace más que señalar lo grave de la epidemia y lo grave de la enfermedad. La cirugía bariátrica debería ser una rareza médica y sin embargo es muy importante porque muchos pacientes padecen de obesidad. Cosa que
cosa que deberíamos encarar desde un punto de vista mucho más global, que tenga mucho más que ver con la educación, desde la primera infancia, de la participación de una educación nutricional en los colegios, todo a lo largo del ciclo educativo, ¿no? Asimismo, es importante mencionar la medicación. Hasta hace poco tiempo la medicación era muy poco efectiva y bastante tóxica. Disponíamos solamente de uno o dos remedios, como el Odranal y demás. Pero actualmente aparecieron los agonistas de GLP-1 y estos son muy efectivos. Incluso algunos dicen que llegan a tener una efectividad comparable a una cirugía bariátrica, es decir, más o menos una pérdida de 15% del peso. No conocemos muy bien qué es lo que va a ocurrir en el largo plazo y es posible que estas drogas, yo creo, deben ser insertadas en un programa completo de baja de peso, puesto que de otra manera probablemente los éxitos iniciales se vean opacados por recaídas, como viene ocurriendo siempre, puesto que el control del peso es multifuncional, es decir, involucra muchísimos aparatos y entonces es poco probable que un enfoque que pase por un solo eje consiga curar la obesidad. Bueno, en este punto yo les quiero agradecer mucho por su atención y reflexionar dos cositas. Primero, el tema es muy, muy amplio. Hay un montón de aspectos que no hemos podido tocar por limitaciones de tiempo y espacio, como la clasificación de los grados de obesidad y mucho más importantemente los tipos de obesidad. No es lo mismo una obesidad tipo manzana que tipo pera. Hay obesos que son bastante saludables, ¿sí? Y hay personas delgadas que tienen un metabolismo muy cercano al de la obesidad. Eh, Así como esta, hay muchos otros aspectos de la obesidad que podríamos seguir hablando ad eternum, ¿no es cierto? Eh, y no va a faltar, yo creo, oportunidad de que podamos profundizar estos temas todos juntos. Por ahora los dejo y nos veremos el jueves en nuestro encuentro, en nuestro foro, y espero que disfruten muchísimo de este curso de medicina de estilo de vida. Un abrazo a todos.